En 2019, Eve Palmer y su novia Charlie compraron una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo en Oregón. Se dedicaban a comprar propiedades baratas, arreglarlas y revenderlas. Era su cuarto proyecto juntas y al principio nada hacía presagiar problemas. La casa fue construida en la década de 1920, había cambiado de dueños muchas veces y llevaba varios años vacía. El agente inmobiliario la vendió por casi nada, explicando que estaba lejos de la ciudad y requería una reparación seria. A Ed y Charlie eso les convenía. Ya estaban acostumbradas a los áticos polvorientos, los suelos que crujían y el olor a madera vieja. Las 2 primeras semanas transcurrieron tranquilamente. Charlie se ocupaba de la electricidad y la fontanería, Ed arrancaba el papel tapiz viejo y preparaba las paredes para pintarlas. Por las noches cenaban en el porche, mirando el bosque que llegaba casi hasta el terreno. Los vecinos más cercanos vivían a 1,5 kilómetros, y ese aislamiento les parecía más una ventaja que un inconveniente. Todo cambió el viernes, 23 de octubre. Charlie se fue a la ciudad por materiales y debía volver por la tarde. Eve se quedó sola. Cerca de las 4 de la tarde oyó que llamaban a la puerta. En el porche estaba una familia de 5 personas. Un hombre de unos 45 años, fuerte, de hombros anchos, con barba bien recortada. Una mujer de edad similar, rubia, con un crucifijo de plata en el cuello. Y 3 niños, un chico de unos 14 años, una niña de 10 y otro niño mucho más pequeño, no mayor de 5. El hombre sonrió y se presentó como Thomas. Dijo que había crecido en esa casa muchos años atrás y que pasaba por la zona con su familia. Al ver las luces encendidas, decidió preguntar si podía mostrarles a sus hijos el lugar donde pasó su infancia. Solo unos minutos. Simplemente caminar por las habitaciones, recordar viejos tiempos. Y era de esas personas a las que les cuesta negarse. Sabía que dejar entrar a desconocidos no era la mejor idea, pero la familia parecía completamente normal. Padres cansados por el viaje, niños aburridos. Nada sospechoso. Se hizo a un lado y los invitó a entrar. Thomas caminó lentamente por la sala, tocando las paredes con la punta de los dedos. Le señalaba a su esposa e hijos distintos rincones, contaba dónde estaba el sofá, donde colgaban las fotos, donde se escondía de sus padres cuando no quería irse a dormir. Los niños escuchaban sin mucho interés, la esposa asentía con educación. Eve se quedó a un lado, esperando a que terminaran. Algo le rozaba la percepción, pero no podía comprender qué. Tal vez era la manera en que Thomas se movía, demasiado seguro para alguien que no estaba allí desde hacía décadas. No buscaba con la mirada detalles familiares, no se sorprendía por los cambios. Caminaba por la casa como si nunca se hubiera ido. 15 minutos después, Ed insinuó suavemente que debía volver al trabajo. Thomas se disculpó por las molestias y dijo que ya se iban. La familia se dirigió hacia la puerta. Y en ese momento comenzó a nevar. Octubre en Oregón puede ser frío, pero la nieve a finales de mes es rara. Sin embargo, los copos caían densos y rápidos, y en pocos minutos el coche de Thomas, estacionado junto a la carretera, quedó cubierto por una capa blanca. Eve encendió la radio y escuchó la advertencia sobre la llegada repentina de un frente ártico. Las carreteras del condado ya estaban siendo cerradas. Thomas miró a su esposa, luego a Eve. En su rostro apareció una expresión de incomodidad. No podían irse. Al menos no ese día. Eve llamó a Charlie. Ella estaba atrapada en la ciudad y tampoco podía volver, la policía no dejaba salir a nadie debido al hielo. Dijo que pasaría la noche en un motel y regresaría por la mañana, cuando despejaran las carreteras. Eve se quedó en la casa con 5 desconocidos. La primera noche transcurrió relativamente normal. Eve preparó la cena con lo que había en la nevera. Thomas ayudó a poner la mesa, su esposa Paige lavó los platos. Los niños, Kai, Newton y la pequeña Jenny, se sentaron en silencio y casi no hablaron. Eve lo atribuyó al cansancio. Las rarezas empezaron de noche. Cerca de las 2 de la madrugada, Eve se despertó por el sonido de pasos en el segundo piso. Ella dormía en la habitación del primer piso y la familia ocupaba las habitaciones de arriba. Los pasos eran lentos, medidos y no cesaban. Alguien caminaba por el pasillo de un lado a otro, una y otra vez, durante casi una hora. Por la mañana, Eve preguntó quién no había podido dormir.
Los 5 la miraron con la misma expresión de educada perplejidad. Nadie se levantó. Todos durmieron hasta el amanecer. El segundo día la nevada se intensificó. La señal fallaba, el internet desapareció por completo. Charlie envió un mensaje diciendo que las carreteras seguían cerradas y Ed sintió algo apretarse en su pecho. Comenzó a notar cosas que antes no veía. Thomas sabía dónde crujían las tablas del suelo y evitaba esos lugares. Sabía que la puerta del sótano solo se abría si se tiraba de ella hacia uno mismo y se levantaba un poco al mismo tiempo. Sabía que en el baño del segundo piso el grifo de agua caliente había que abrirlo del todo, o de lo contrario solo saldría agua fría. Eran detalles que Ed había descubierto en 2 semanas de vivir en la casa. Thomas no podía conocerlo si realmente no había estado allí en décadas. Intentó comprobar su historia. Le preguntó cuándo vivió exactamente su familia allí, cómo se llamaban sus padres, por qué se mudaron. Thomas respondía con gusto, pero sus respuestas eran vagas. Los 70 u 80, no lo recordaba con exactitud. Sus padres murieron hace mucho. Se mudaron porque trasladaron a su padre en el trabajo. Por la tarde del segundo día, Jenny desapareció. Ed la había visto en la sala alrededor de las 6. La niña estaba sentada en el suelo dibujando en un cuaderno. Media hora después, cuando Ed volvió para llamar a todos a cenar, Jenny ya no estaba. Registraron toda la casa. Cada habitación, cada armario, el ático, el sótano. Jenny había desaparecido. Paige no lloraba. Estaba de pie en medio de la sala con la misma expresión tranquila con la que escuchaba las historias de su esposo el primer día. Thomas revisaba las habitaciones metódicamente, como si buscara un objeto perdido y no a su propia hija. Los chicos se sentaban en el sofá mirando un punto fijo. Eve sintió que las piernas le fallaban. Sacó el teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Salió corriendo al porche, la nieve le llegaba a media pantorrilla y en el velo blanco ya ni siquiera se veía el coche de Thomas. Estaban aislados del mundo. Esa noche Eve no durmió. Se sentó en la cocina, apretando un cuchillo entre las manos y mirando la puerta del sótano. Le parecía que de allí provenían sonidos. No pasos, no voces. Algo distinto. Húmedo, arrastrado, como si algo se deslizara lentamente por el suelo de tierra. Cerca de las 4 de la madrugada, la puerta del sótano se abrió sola. Ed lo vio con absoluta claridad. Nadie la tocó. Simplemente se abrió, revelando la oscuridad del hueco de la escalera, y de esa oscuridad salió un frío, no invernal, sino otro tipo de frío, profundo, como el aliento de algo muy antiguo. Ed no se acercó. Se quedó en la cocina hasta el amanecer, sin apartar la mirada de la puerta abierta. Cuando el cielo empezó a clarear, oyó pasos en la escalera. Era Thomas. Bajó, miró la puerta abierta del sótano y luego a Eve. Y sonrió. En su sonrisa no había amenaza. Solo comprensión. Como si ambos supieran algo que no debía decirse en voz alta. El tercer día, Eve registró la habitación donde dormía la familia. Esperó a que todos bajaran a la cocina y subió al segundo piso. En las maletas no había nada extraño, ropa, artículos de aseo, juguetes de los niños. Pero en el bolsillo lateral del bolso de Paige, Ed encontró una fotografía. En la fotografía estaba esta misma casa. El mismo ángulo que se veía desde la carretera. Solo que la casa de la imagen parecía más nueva, más cuidada. Y en el porche estaba una familia. No la familia de Thomas. Otras personas. Un hombre, una mujer, 3 niños. Iban vestidos al estilo de los años 30 o 40. La mujer sostenía a un bebé en brazos. En el reverso de la fotografía, con tinta descolorida, estaba escrito, Familia Hammond, 1937. Ed devolvió la fotografía a su sitio y bajó. Le temblaban las manos. Ese mismo día encontró algo más en el sótano. Mientras los demás almorzaban, tomó una linterna y bajó por los crujientes escalones. El sótano era común, suelo de tierra, paredes de ladrillo, viejos frascos en los estantes. Pero en el rincón más alejado, detrás de una estantería con herramientas, descubrió un hueco. El hueco estaba tapiado con ladrillos, pero de forma descuidada, como si lo hubieran hecho con prisa. Algunos ladrillos se habían caído y, a través de la abertura, Ed vio un espacio detrás del muro. Allí había algo.
Algo pequeño, envuelto, cubierto con una tela. No quiso mirar más de cerca. Subió, cerró la puerta del sótano y la atrancó con una silla. Al atardecer dejó de nevar. Id vio por la ventana como Charlie se acercaba a la casa. Había logrado llegar, dejando el coche en la carretera ya despejada a 1 kilómetro y caminando el resto del camino. Cuando Charlie entró en la casa, no había nadie en la sala. La familia de Thomas había desaparecido. Sus cosas, su coche, cualquier rastro de su presencia, todo se esfumó. Solo quedaba en la mesa de la cocina el cuaderno de Jenny con un dibujo sin terminar. En el dibujo estaba la casa. Su casa. Y alrededor, tomados de las manos, había figuras de personas. Muchas figuras. Decenas. Y todas sonreían. Eve y Charlie vendieron la casa un mes después. No contaron a los compradores lo ocurrido. ¿Qué podrían haber dicho? ¿Una historia sobre una familia que apareció de la nada y desapareció sin dejar rastro? ¿Sobre una niña que se desvaneció en el aire? ¿Sobre una puerta de sótano que se abre sola? Más tarde, Id intentó encontrar información sobre la familia Hammond, propietaria de la casa en los años 30. Los registros eran escasos. Una familia de 5 personas vivió allí entre 1935 y 1938. Luego se mudaron. Sin detalles, sin motivos. Pero en el archivo del periódico local Id encontró una nota breve de febrero de 1938. En ella se decía que, durante una fuerte nevada, una familia de 5 personas desapareció sin dejar rastro de su casa en las afueras. No había señales de allanamiento. Tampoco de lucha. Simplemente desaparecieron, dejando la cena servida y el fuego encendido en la chimenea. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Los nuevos dueños, que compraron la casa a Id y Charlie, vivieron allí alrededor de 1 año. Después también la vendieron, alegando motivos familiares. Los siguientes propietarios permanecieron solo unos meses. Ahora la casa vuelve a estar en venta. El precio se ha reducido a la mitad, pero no hay compradores. Por las noches, los transeúntes a veces ven luz en las ventanas y siluetas detrás de las cortinas. 5 siluetas. 2 adultos, 3 niños. Siguen allí. Nunca se fueron. La siguiente historia ocurrió en la costa este de Estados Unidos, en un pequeño suburbio cuyo nombre el narrador nunca reveló. La compartió en un foro de internet muchos años después, intentando comprender los sucesos de su infancia. Más tarde, sus escritos fueron recopilados en un libro que aún se considera una de las historias más inquietantes jamás publicadas en la red. Lo que la hace inquietante no es la mística. En esta historia no hay fantasmas, ni demonios, ni maldiciones. Solo hay una persona. Una persona que sabía esperar. Todo comenzó en el jardín de infancia, cuando la maestra propuso a los niños un proyecto inusual. Cada niño debía escribir una carta, atarla a un globo y soltarla al cielo. La idea era que alguien encontrara la carta y respondiera, convirtiéndose en amigo por correspondencia. El niño, que entonces tenía 5 años, escribió con esmero su nombre, su dirección y unas palabras sobre sí mismo. Amaba a los perros, le asustaban las tormentas y soñaba con ser bombero. Revelaciones infantiles normales que confió al viento. Semanas después llegó una respuesta. No era una carta. En el sobre había una fotografía, una imagen borrosa del desierto, infinito y sin rasgos. Sin firma, sin remitente. El niño se la mostró a su madre, ella se encogió de hombros y dijo que probablemente era una broma. Tiraron la foto y se olvidaron de ella. Pero luego empezaron a ocurrir cosas extrañas. El niño dormía en una litera, en la cama de arriba. Por las noches le parecía oír pasos en la habitación, suaves, cautelosos, como si alguien caminara sigilosamente por la alfombra. Pegaba el oído a la almohada y se convencía de que era solo el latido de su propio corazón en el silencio. A veces despertaba en la cama de abajo, aunque recordaba claramente haber dormido arriba. Su madre decía que era sonambulismo. El niño quería creerle. Una noche despertó fuera de su casa. Estaba tumbado en el suelo, en el bosque detrás del hogar, mirando el cielo negro a través del entramado de ramas. A su lado había un colchón inflable, el mismo que guardaban en el garaje. El niño no recordaba cómo había llegado allí. No recordaba nada excepto los pasos que oyó al quedarse dormido.
Regresó a casa y encontró a policías en el porche. Su madre lloraba. En su cama había una nota: me escapé. Solo que su nombre estaba escrito con error. La policía concluyó que el niño había escrito la nota y huido de casa, para luego asustarse y volver. Cerraron el caso. Pero su madre cambió las cerraduras y empezó a cerrar las ventanas incluso en verano. Cerca de su casa vivía una anciana llamada Maggie. Tenía más de 80 años y padecía demencia senil. Su marido Tom había muerto 15 años antes, pero Maggie hablaba de él como si solo hubiese viajado por trabajo y fuera a regresar en cualquier momento. El niño y su mejor amigo Josh pasaban a menudo frente a su casa camino a la escuela. Maggie siempre los saludaba desde el porche y a veces les daba galletas caseras. Era solitaria y amable, y los niños le tenían ese afecto condescendiente que los pequeños sienten hacia los viejos excéntricos. Un día de verano, cuando el niño tenía unos 10 años, él y Josh estaban jugando en el río y los sorprendió la lluvia. Empapados, corrieron a casa de Maggie para resguardarse. Maggie abrió la puerta, pero no los dejó entrar. Se quedó en el umbral, sujetando la puerta para que no pudieran ver el pasillo. Su rostro era extraño, no asustado, sino ausente, como si mirara a través de ellos. Tom ha vuelto, dijo. Está en casa. Ahora no es buen momento. Los niños se miraron. Sabían que el marido de Maggie había muerto hace mucho. Pero no discutieron con la anciana. Se fueron y esperaron la lluvia bajo el techo de la parada del autobús. Después de ese día, el niño nunca volvió a ver a Maggie. Una semana después, una ambulancia pasó por la calle. Luego llegaron coches de policía. Los vecinos cuchicheaban, negando con la cabeza. Encontraron a Maggie muerta en su casa. Nadie sabía detalles, pero el niño vio a personas con trajes protectores salir de la vivienda. Sacaban grandes bolsas negras, una tras otra, y las cargaban en una camioneta. Había muchas bolsas. Demasiadas para una anciana que vivía sola. La casa de Maggie fue tapiada y acordonada con cinta. Colgaron un cartel en la puerta prohibiendo el acceso. El niño preguntó a su madre qué había pasado, pero ella solo negó con la cabeza y le dijo que se mantuviera alejado de esa casa. Pasaron los años. El niño creció, se fue a estudiar a la universidad, empezó a salir con una chica llamada Verónica, la hermana mayor de su amigo Josh. Casi había olvidado los extraños sucesos de su infancia, atribuyéndolos a la imaginación. Y entonces Josh desapareció. Sucedió cuando ambos tenían 14 años. Una mañana, los padres de Josh encontraron en su almohada una nota: me escapé. La policía registró los alrededores, habló con amigos y compañeros de clase. Buscaron a Josh varios meses. Después, varios años. Nunca lo encontraron. El narrador, que para entonces tenía 25, decidió esclarecer lo que había ocurrido en su infancia. Habló con su madre, revisó viejos documentos, comparó hechos. Y el cuadro que apareció resultó más aterrador que cualquier pesadilla. Alguien había recibido su carta atada al globo. Alguien leyó el nombre y la dirección del niño. Y ese alguien decidió que había encontrado lo que buscaba. Durante muchos años esa persona observó al niño. Lo fotografiaba a escondidas. El narrador recordó destellos extraños que a veces veía de reojo mientras jugaba en el patio. Entraba en la casa por las noches mientras la familia dormía. Lo llevaba al bosque, lo acostaba sobre el colchón y simplemente lo miraba. Estaba esperando. Y cuando su presencia comenzó a ser demasiado evidente, encontró el escondite perfecto. La casa de una anciana solitaria con demencia, convencida de que su marido volvería algún día. Se presentó ante ella como Tom, y ella lo dejó entrar. Vivió en la casa de Maggie quizá meses. Quizá años. Observaba por la ventana cómo el niño iba a la escuela, cómo volvía, cómo jugaba con sus amigos. Estaba muy cerca, detrás de la pared, detrás de una esquina, en la sombra. Lo que le hizo a Maggie cuando dejó de necesitarla nunca se supo. Pero las bolsas negras que sacaban de su casa contenían lo suficiente para que el edificio fuera declarado inhabitable y demolido 6 meses después. El narrador aún no sabe quién era ese hombre. De dónde salió, cómo encontró la carta, por qué lo eligió a él. La policía nunca logró identificar al culpable. Oficialmente, el caso de la desaparición de Josh sigue abierto. Pero el narrador está seguro de algo.
La nota encontrada en la cama de Josh estaba escrita con la misma letra que la nota hallada una vez en su propia almohada. La misma letra en la que su nombre aparecía escrito con un error. El hombre que lo vigiló toda su infancia al final no se llevó a él. Se llevó a su mejor amigo. Tal vez por error. Tal vez deliberadamente, para causar un dolor aún mayor. La casa de Maggie fue demolida hace mucho. En su lugar construyeron una nueva, moderna, con grandes ventanas y un césped cuidado. Allí vive ahora una familia joven con 2 hijos. A veces el narrador piensa si sabrán que había allí antes. Si sabrán de la anciana que dejó entrar a un desconocido porque dijo llamarse como su marido muerto. Si sabrán del niño que fue observado durante años mientras dormía en su cama. Probablemente no. La gente rara vez se interesa por la historia del terreno donde construyen sus casas. Tal vez sea mejor así. La tercera historia ocurrió a comienzos de los años 2010, cuando 2 amigos de un pequeño pueblo de California se aficionaron a explorar edificios abandonados. Se colaban en viejos hospitales, fábricas, mansiones, grababan videos y fotos, compartían sus hallazgos en foros. Para la mayoría de aficionados, era un pasatiempo inofensivo, una forma de sentir adrenalina sin un riesgo real. Pero a veces los lugares abandonados guardan secretos que es mejor no despertar. El narrador, cuyo nombre nunca fue revelado, contó su experiencia en un foro. Pidió a los lectores que se tomaran en serio sus palabras, aunque sabía que la mayoría pensaría que era ficción. Todo empezó cuando su amigo, llamémoslo Mark, oyó hablar de un sitio llamado la Mansión Carmesí. Mark estaba obsesionado con encontrar nuevas localizaciones. Pasaba horas en foros, hablaba con vecinos, estudiaba mapas antiguos. Un día, habló con un desconocido en un bar y este le contó sobre una vieja hacienda japonesa perdida en el bosque a 1 hora de la ciudad. Según el desconocido, la mansión había sido construida a principios del siglo XX por una familia rica que emigró desde Japón. Algo terrible ocurrió allí, un asesinato múltiple, un suicidio ritual o un accidente, nadie lo sabía con exactitud. Después de eso, la casa ganó mala fama, y los habitantes locales la llamaban carmesí por el color en el que, supuestamente, estaban pintadas sus paredes. El desconocido advirtió a Mark que en la mansión habitaba un espíritu maligno, y añadió con una sonrisa sombría, si quieres ver algo realmente espeluznante, ve allí. Por supuesto, Mark no pudo resistirse. Salieron el viernes por la tarde para llegar de noche. Así era más emocionante. Llevaron linternas, cámaras y mochilas con agua y comida. El equipo habitual para una excursión de ese tipo. El camino tomó más tiempo del esperado. Los últimos kilómetros tuvieron que recorrerlos por un camino de tierra que serpenteaba entre árboles y se estrechaba hasta convertirse en un sendero casi invisible. Dejaron el coche y siguieron a pie, guiándose por las indicaciones del desconocido. La mansión apareció de repente, como emergiendo de la oscuridad. Era un edificio de 2 pisos de estilo occidental, pero con clara influencia asiática, un techo de tejas curvadas, aleros anchos, paneles corredizos en lugar de algunas ventanas. La casa estaba pintada de un rojo oscuro, casi negro bajo la luz de la luna. La pintura estaba descascarada y agrietada, dejando ver la madera gris. No había valla ni cerca. Solo el bosque, acercándose hasta las paredes, y un jardín salvaje convertido en una maraña impenetrable. El narrador sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo atribuyó al frío y a la emoción. Él y Mark rodearon la casa asomándose por las ventanas. Dentro, todo estaba oscuro y vacío. La puerta principal no estaba cerrada. Ni siquiera encajada, la hoja se balanceaba suavemente con el viento, emitiendo un gemido bajo. Entraron. Lo primero que llamó la atención fue la ausencia total de muebles. Las habitaciones estaban completamente vacías. Nada de mesas, sillas o armarios. Solo paredes desnudas con manchas oscuras y suelos polvorientos con rastros de animales pequeños. Mark estaba decepcionado. Esperaba encontrar algo interesante, objetos antiguos, fotos, documentos. Pero la casa parecía haber sido limpiada por completo hacía muchos años. Decidieron separarse para explorar más rápido. El narrador se dirigió al ala este, Mark al ala oeste. Acordaron reunirse en 15 minutos en la planta baja. El ala este resultó tan vacía como el resto de la casa. El narrador pasó por varias habitaciones, subió al segundo piso, miró un baño con una bañera de hierro oxidado.
Nada destacable. Ya iba a bajar cuando oyó un sonido. Pasos. En el piso de arriba. El narrador se quedó inmóvil. La casa tenía 2 pisos, no había tercer piso. Y aún así oía con total claridad a alguien caminando sobre su cabeza, despacio, con paso medido, como si estuviera paseando. Luego los pasos cesaron y cayó el silencio. El narrador sintió el corazón golpearle en la garganta. Sacó el teléfono y marcó el número de Mark. Los tonos se perdían en el vacío. No había señal. Bajó a la planta baja y fue al ala oeste, donde se suponía que estaba su amigo. Las habitaciones estaban vacías. Llamó a Mark por su nombre, pero nadie respondió. En la última habitación del ala oeste encontró una puerta que conducía al sótano. Estaba abierta. El narrador dirigió el haz de la linterna hacia abajo. La escalera se hundía en la oscuridad. Desde allí llegaba un olor rancio y húmedo, mezclado con otro aroma dulzón y desagradable. No bajó. En vez de eso, llamó de nuevo a Mark, y en ese momento oyó su voz. Desde algún lugar del sótano llegó un grito, corto, interrumpido a mitad de palabra. El narrador echó a correr. No recuerda cómo salió de la casa. No recuerda el camino por el bosque hasta el coche. No recuerda cómo condujo de vuelta a la ciudad. El siguiente recuerdo nítido es el de pie ante la puerta de la comisaría, sin aliento, intentando explicar a la gente de guardia que su amigo había desaparecido. La policía organizó una operación de búsqueda a la mañana siguiente. Encontraron la mansión sin demasiada dificultad, el narrador consiguió indicar el camino. Pero dentro no había nadie. Ningún rastro de Mark. Ningún signo de lucha. Solo una casa vacía. El sótano resultó ser una bodega normal con suelo de tierra. No había nada allí, salvo frascos viejos y varias sillas rotas. Buscaron a Mark durante varias semanas. Su coche seguía aparcado en el arcén, donde lo habían dejado. Encontraron su mochila en una de las habitaciones de la planta baja. Pero él había desaparecido sin dejar rastro. Oficialmente, el caso fue clasificado como desaparición sin pistas. La policía supuso que Mark podía haberse perdido en el bosque y morir de hipotermia o por el ataque de animales salvajes. Pero nunca hallaron el cuerpo. El narrador no cree en la versión oficial. Recuerda el grito que oyó desde el sótano. Recuerda los pasos en el piso inexistente. Recuerda el olor que subía desde la oscuridad. Meses después de la desaparición de Mark, el narrador intentó encontrar información sobre la mansión carmesí. Revisó archivos de periódicos locales, registros de propiedad, documentos históricos. Nada. La mansión no aparecía en ningún registro. Era como si nunca hubiera existido. Volvió al lugar un año después. Recorrió el mismo camino de tierra, siguió el mismo sendero por el bosque. La mansión ya no estaba. En el claro donde se alzaba, crecía hierba alta. Ningún rastro de cimientos, ningún escombro, ningún indicio de que allí hubiera habido una construcción. Solo bosque y vacío. El narrador aún no sabe qué ocurrió aquella noche. No sabe a dónde desapareció Mark ni qué pasó con la casa. A veces piensa que perdió la cordura, que la mansión fue una alucinación y que Mark desapareció por alguna causa común y explicable. Pero entonces recuerda la fotografía. Una única fotografía tomada con el móvil un segundo antes de oír el grito. En ella se ve el oscuro umbral de la puerta que lleva al sótano. Y en ese umbral, en la frontera entre la luz y la sombra, se adivina una silueta. La silueta de una persona. O de algo que finge ser una persona. El rostro en la foto está borroso, pero el narrador está seguro de una cosa. Sonreía. La siguiente historia trata de cómo un hallazgo cualquiera en el ático de una casa vieja convirtió la vida de una joven familia en una pesadilla. Jack y Lucy se casaron en la primavera de 2016 y ya en verano compraron su primera casa. Era un viejo caserón victoriano en las afueras de un pequeño pueblo de Pensilvania, descuidado, pero con buenos huesos, como dijo el agente inmobiliario. Los recién casados estaban llenos de entusiasmo y no temían al trabajo. Planeaban vivir allí toda la vida, criar a sus hijos, envejecer juntos. La casa le salió por un precio muy por debajo del mercado. Los anteriores dueños, una pareja de ancianos, habían muerto con pocos meses de diferencia, y los herederos, que vivían en otro estado, querían deshacerse de la propiedad lo antes posible.
Ni siquiera se molestaron en vaciarla, dijeron simplemente que Jack y Lucy podían quedarse con todo lo que encontraran. Las primeras semanas las pasaron revisando los trastos ajenos. Muebles viejos, cajas con ropa, fotografías amarillentas de desconocidos. La mayor parte la llevaron al vertedero o la donaron a tiendas benéficas. Pero en el ático, en el rincón más alejado, detrás de montones de revistas polvorientas, Lucy encontró algo inusual. Era una hucha con forma de cerdo. Vieja, de cerámica, pintada de un color rosa sucio, con la pintura desconchada y ojos de vidrio opacos. En el costado tenía una ranura estrecha para las monedas y en la barriga un tapón por donde se podía sacar el contenido. La hucha pesaba bastante y, cuando Lucy la sacudió, algo tintineó dentro. Le enseñó el hallazgo a Jack. Él abrió el tapón y volcó el contenido sobre la mesa. Varias monedas antiguas, un par de billetes arrugados de $1 y una pequeña hoja de papel amarillento. En la hoja solo había 2 palabras: aliméntala. Jack se echó a reír y dijo que debía de ser una nota de los antiguos dueños para sus nietos. Alguna tradición familiar o un juego. Lucy estuvo de acuerdo, pero algo en aquella hucha la inquietaba. Tal vez los ojos de vidrio, que parecían seguirla mientras se movía por la habitación. Tal vez el peso. El cerdo resultaba demasiado pesado para ser solo cerámica vacía. Quiso tirar la hucha, pero Jack la convenció de conservarla. Colocó al cerdo en la repisa de la chimenea del salón y, en broma, dejó caer dentro una moneda de 25 centavos. A la mañana siguiente, Lucy encontró un billete de $10 en la repisa, debajo de la hucha. Pensó que era una broma de Jack. Le preguntó durante el desayuno, pero él parecía sinceramente sorprendido. Juró que no había puesto allí ningún dinero. Esa noche hicieron un experimento. Juntos metieron $1 en la hucha, la fotografiaron con el móvil y se fueron a dormir. Por la mañana, bajo el cerdo había $20. Jack estaba encantado. Lucy, horrorizada. Insistía en deshacerse de la hucha. Aquello no era normal, era antinatural. El dinero no aparece de la nada. Pero Jack la convenció de esperar un poco más, solo para entender cómo funcionaba. Empezaron a alimentar al cerdo todos los días. Metían $5, aparecían 50. Metían 20, aparecían 200. La pauta era evidente, la hucha devolvía 10 veces más de lo que se introducía. En un mes ganaron más que en todo el año anterior. Jack dejó el trabajo. Compraron un coche nuevo, comenzaron la reforma con la que soñaban. Jack hablaba de meter $1000 en la hucha para ver qué pasaba. Lucy callaba. Notó que la casa se había vuelto más fría. No físicamente, la calefacción funcionaba bien. Pero algo en la atmósfera había cambiado, como si el calor se escapara a algún lugar, filtrándose a través de las paredes. Por las noches oía ruidos en la planta baja. Un golpeteo suave, como si alguien rascara la cerámica desde dentro. Se repetía que serían ratones o crujidos de la vieja casa. Pero los sonidos venían exactamente del lugar donde, en la repisa de la chimenea, estaba el cerdo. Una noche, Lucy se despertó con la sensación de que alguien la estaba mirando. Yacía en la oscuridad, temiendo moverse, sintiendo una mirada pesada, hambrienta, expectante. Cuando por fin reunió valor para girar la cabeza, no había nadie en el umbral de la puerta. Solo oscuridad. Y abajo, en la sala de estar, se oía un leve tintineo de monedas. Lucy decidió que ya era suficiente. Por la mañana, mientras Jack aún dormía, tomó la hucha y la llevó al patio trasero. Iba a romperla con un martillo, pero cuando alzó la mano, algo la detuvo. El cerdo la estaba mirando. No con los ojos de vidrio, seguían siendo opacos e inmóviles. Claro, Lucy sentía una mirada que provenía de algún lugar dentro, detrás de las paredes de cerámica. Una mirada llena de paciencia y expectación. Bajó el martillo y llevó la hucha de vuelta a la casa. Esa noche, Jack puso $500 dentro del cerdo. Era todo el efectivo que les quedaba, ya habían gastado el resto en reparaciones y compras. A la mañana siguiente no había dinero bajo la hucha. Jack revisó la ranura, miró dentro, sacudió el cerdo. Vacío. Los $500 habían desaparecido y no había nada a cambio. Decidió esperar. Quizá la hucha necesitaba más tiempo para cantidades grandes. Colocó otros $100, tomados de la tarjeta de crédito.
A la mañana siguiente, otra vez nada. Jack empezó a poner dinero todos los días. Primero poco, luego más. Sacó dinero de su cuenta de ahorros, pidió un préstamo, pidió dinero a sus padres. Estaba convencido de que la hucha simplemente estaba acumulando y que pronto lo devolvería todo de golpe, con intereses. Lucy intentó detenerlo, pero él no escuchaba. Sus ojos habían adquirido un brillo extraño, febril y vacío a la vez. Apenas dormía, se quedaba sentado en la sala mirando la hucha, murmurando para sí. 3 semanas después, estaban arruinados. Lucy hizo las maletas y se fue a casa de sus padres. Suplicó a Jack que fuera con ella, pero él se negó. Dijo que no podía dejar la casa. No podía dejar al cerdo. La última vez que lo vio, estaba en la ventana de la sala. Inmóvil, abrazando la hucha contra el pecho, observando cómo su coche se alejaba por la carretera. Una semana después, la policía encontró a Jack en el sótano. Estaba vivo, pero no reaccionaba a nada. Los médicos diagnosticaron estupor catatónico. No ha dicho ni una palabra desde entonces y permanece en una clínica psiquiátrica. La hucha nunca apareció. La policía registró toda la casa, cada habitación, cada rincón. Lucy describió detalladamente cómo era el cerdo, pero nadie encontró nada parecido. Como si la hucha simplemente se hubiese desvanecido. La casa salió a la venta. Cambió de dueños varias veces en los años siguientes y cada uno se mudaba antes de medio año. Los agentes inmobiliarios dejaron de mostrarla después de que una familia se quejara de ruidos extraños por las noches, un suave tintineo de monedas que parecía venir de dentro de las paredes. Lucy nunca se divorció de Jack. Lo visita una vez al mes, se sienta junto a su cama y le toma la mano. A veces cree ver algo en sus ojos vacíos, miedo o advertencia. Hace poco recibió un paquete por correo sin remitente. Dentro había una hoja amarillenta con 2 palabras, escritas con una letra familiar, aliméntala. Lucy quemó la nota, pero a veces, al quedarse dormida, oye un sonido suave. Como si algo raspara la pared. Como si algo de cerámica se arrastrara lentamente por el suelo en la oscuridad. Como si algo muy paciente y muy hambriento esperara a ser alimentado otra vez. Y esta historia ocurrió en una residencia universitaria, donde detrás de una de las puertas se ocultaba algo de lo que los estudiantes preferían no hablar en voz alta. La Universidad de San Patricio fue fundada en 1892 y se encontraba en un pintoresco paraje rural del este del estado. El edificio principal era una majestuosa construcción de ladrillo rojo cubierta de yedra, con torrecillas y ventanas ojivales de estilo gótico. Albergaba tanto aulas como dormitorios, y generaciones de jóvenes lo habían llamado hogar durante más de un siglo. El edificio tenía su propia historia. Y, como todos los lugares antiguos donde han vivido, amado y sufrido miles de personas, tenía sus propias leyendas. La más conocida se refería a la habitación 733 del 7º piso del ala este. Megan Collins y Claire Dunn se conocieron en primer curso y se hicieron amigas al instante. Eran polos opuestos, Megan, una estudiante de biología práctica y escéptica, Claire, una soñadora fascinada por lo místico, futura historiadora del arte. Pero esa diferencia las unía. Cuando en segundo curso les ofrecieron vivir juntas, aceptaron sin dudar. Les asignaron la habitación 732, amplia, con una gran ventana que daba al campus. Un lugar perfecto para estudiar y pasar el tiempo juntas. Solo había un problema. Al lado estaba la habitación 733. La habitación de los suicidios, la llamaban los estudiantes. Megan, por supuesto, no creía en esas historias. Investigó en la biblioteca y descubrió que en los últimos 70 años sí habían ocurrido varias tragedias en la habitación 733. Oficialmente había 4 suicidios registrados, aunque los rumores hablaban de más. La administración la cerró en los años 80 y desde entonces la utilizaban como almacén de muebles viejos. Claire estaba fascinada. Preguntaba a los estudiantes mayores, recopilaba fragmentos de leyendas, lo anotaba todo. Según una versión, la habitación estaba maldita desde el inicio. Durante la construcción del edificio, un obrero murió al caer de un andamio. Según otra, allí había vivido una chica abandonada por su prometido, y se ahorcó en la lámpara la noche antes de su boda. También circulaban historias absurdas sobre rituales satánicos y demonios invocados. Megan ponía los ojos en blanco y decía que era todo tonterías.
Los edificios antiguos generan leyendas, es normal. A la gente le gusta asustarse. Pero por las noches ella también oía ruidos detrás de la pared. Al principio era un susurro leve, que podía atribuirse a ratones o corrientes de aire. Luego, pasos suaves, como si alguien caminara lentamente por la habitación. Y una noche Megan escuchó claramente un llanto. Femenino, apagado, sin esperanza. Se repetía que los sonidos venían de otro lugar. La acústica en edificios viejos puede ser engañosa. Tal vez alguien lloraba en el piso de arriba o abajo, y a ella le parecía que venía del cuarto contiguo. Claire oía lo mismo, pero no le asustaba. Lo tomaba como confirmación de la leyenda y estaba encantada. Incluso intentaba hablar con el fantasma, pegando el oído a la pared y haciendo preguntas. Megan se enfadaba con ella por eso. Una noche de octubre, alrededor de las 3 de la mañana, Megan despertó tiritando. La ventana estaba cerrada, la calefacción funcionando, pero en la habitación había un frío penetrante, de ese que entumece los dedos y cala en los huesos. Megan se subió la manta hasta la barbilla y miró hacia la cama de Claire. La cama estaba vacía. Megan se incorporó, entornando los ojos en la oscuridad. Tal vez Claire había ido al baño. Esperó unos minutos, pero ella no volvía. Entonces Megan se levantó y encendió la luz. La habitación estaba vacía. La puerta al pasillo estaba cerrada por dentro. Megan sintió como algo se apretaba en su pecho. Se acercó a la puerta y comprobó el cerrojo, estaba echado. Claire no podría haber salido sin abrirlo. Y entonces oyó una voz. Débil, casi imperceptible, venía del otro lado de la pared. De la habitación 733. Era la voz de Claire. Estaba diciendo algo, pero las palabras no se distinguían. La entonación era extraña, monótona, sin emoción, como si Claire leyera algo en voz alta o repitiera detrás de alguien. Megan golpeó la pared con el puño. La voz se apagó. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Y entonces Megan oyó otro sonido, el chirrido de una puerta. No del pasillo. De la pared. Sabía que entre las habitaciones 732 y 733 no había puerta. Ella misma lo había comprobado cuando se mudaron. Era un muro sólido de ladrillo cubierto con papel pintado. Pero ahora oía claramente como algo se abría. Megan se giró lentamente. En la pared, donde antes había un estampado floral, se abría un vano oscuro. Estrecho, apenas lo suficiente para que pasara una persona. Detrás, oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad estaba Claire. Estaba de espaldas a Megan, pero había algo incorrecto en su postura. Los hombros demasiado levantados, la cabeza inclinada hacia atrás de forma antinatural, los brazos colgando inertes. Estaba en el umbral entre ambas habitaciones, sin moverse. Megan quiso llamarla, pero la voz no le salía. Solo podía mirar. Claire empezó a girarse lentamente. Primero los hombros. Luego el torso. El movimiento era brusco, mecánico, como si manos invisibles la estuvieran girando. Cuando terminó de volverse, Megan vio su rostro. Era el rostro de Claire. Los mismos rasgos, las mismas pecas, el mismo cabello pelirrojo. Pero los ojos estaban cerrados y en los labios había una sonrisa amplia, antinatural, estirada casi hasta las orejas. Y detrás de Claire, en la oscuridad de la habitación 733, Megan vio a alguien más. Una silueta. Femenina, alta, inmóvil. Estaba justo detrás de Claire, con las manos apoyadas en sus hombros. No tenía rostro, solo una mancha blanca, borrosa y vacía, como un dibujo sin terminar. Megan gritó. No recuerda qué pasó después. Despertó en el pasillo, rodeada de estudiantes y un guardia de seguridad. La puerta de su habitación estaba forzada, y Claire yacía inconsciente en su cama. La pared entre las habitaciones estaba intacta, sin puertas ni aberturas. Claire recuperó el conocimiento unas horas más tarde. No recordaba nada, ni cómo llegó a la habitación 733, ni qué hacía allí. Su último recuerdo era que se acostó a dormir alrededor de la medianoche. Todo lo demás era un vacío. La administración investigó. Abrieron la habitación 733 y la revisaron. Dentro solo había muebles polvorientos apilados y una gruesa capa de suciedad en el suelo.
Ningún rastro de Claire, ningún indicio de que alguien hubiera entrado. Trasladaron a Megan y Claire a otra ala. Nunca volvieron a hablar de esa noche, ni siquiera entre ellas. Pero Megan sabía que Claire también lo recordaba. A veces la sorprendía mirándola con miedo, con una pregunta muda en los ojos. Y siempre apartaba la mirada. Claire se graduó con honores, se fue a Europa a estudiar arte y construyó una exitosa carrera. Megan terminó su tesis en biología molecular y trabaja en un laboratorio de investigación. Mantienen el contacto, pero rara vez se ven. Solo una vez, muchos años después, Claire envió a Megan un correo electrónico en plena noche. Solo una frase: ella todavía me sonríe en sueños. Megan no respondió. Borró el mensaje y trató de olvidarlo. La habitación 733 fue sellada definitivamente en 2005 después de que otro estudiante ingresara en un psiquiátrico. Aseguró que oía una voz detrás de la pared que lo llamaba por su nombre. Ahora, en el séptimo piso del ala este, hay 32 habitaciones en lugar de 33. Los nuevos estudiantes no saben que falta un número. No conocen las leyendas ni las tragedias que guardan esas paredes. Pero a veces, por las noches, quienes viven en las habitaciones 732 y 734 se despiertan con una sensación extraña. Les parece que entre sus cuartos hay otro más oscuro, frío, lleno del dolor ajeno. Y en esa habitación alguien espera. Alguien muy paciente. Alguien que sabe sonreír. Esta historia se diferencia de las anteriores en que el lugar del que habla existe de verdad. Puede encontrarse en los mapas, sus fotografías están en internet y los habitantes de la zona aún lo evitan. A pocas millas de la ciudad de Lancaster, Ohio, sobre una colina baja, se alza una mansión abandonada conocida como Madhouse Mansion, la casa de la colina de barro. Un enorme edificio de 3 pisos de ladrillo ennegrecido, con el techo hundido y los huecos vacíos de las ventanas, se eleva sobre los campos circundantes como un monumento a algo olvidado hace mucho. La historia de esta casa comienza en los años posteriores a la Guerra Civil. Según los habitantes locales, la mansión fue construida a finales de la década de 1860 por un funcionario cuyo nombre no ha sobrevivido. Ese hombre llegó desde el sur y trajo consigo costumbres de las que no quería desprenderse. La esclavitud había sido abolida, pero el dueño de la Madhouse Mansion no reconocía las nuevas leyes. Mantenía en su propiedad a trabajadores negros a los que llamaba sirvientes, pero los trataba como esclavos. De día trabajaban en los campos y en la casa, por la noche los encerraba en un cobertizo de piedra en el patio trasero. Las condiciones en ese cobertizo eran terribles. En invierno, frío penetrante; en verano, calor insoportable. Les daban apenas suficiente comida para no morir de hambre. A quienes intentaban escapar los castigaban con tal brutalidad que los demás perdían rápidamente la esperanza. Pero uno de los prisioneros no se rindió. Cada noche, cuando las luces del edificio principal se apagaban, trabajaba. Con las manos desnudas, con un pedazo de piedra, con una cuchara oxidada, con lo que fuera. Cavaba un túnel bajo la pared del cobertizo. Centímetro a centímetro, semana tras semana, mes tras mes. Nadie sabe cuánto tiempo tardó. Pero una noche el túnel estuvo terminado. El hombre escapó y avanzó hacia la casa. Encontró una puerta de cocina sin cerrar, subió las escaleras sin hacer ruido y entró en el dormitorio del dueño. Lo que pasó después se sabe solo por el resultado. A la mañana siguiente, un granjero vecino, que había venido por asuntos, encontró la puerta principal de la mansión completamente abierta. Asomó la cabeza y vio sangre. Por todas partes, paredes, suelo, techo. Los cuerpos del dueño, su esposa y sus 3 hijos aparecieron en distintas habitaciones. Todos habían sido asesinados mientras dormían. El responsable desapareció. Nunca lo atraparon. Tras aquello, la mansión quedó vacía durante muchos años. Nadie quería comprar una casa donde había ocurrido semejante tragedia. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas, luces en las ventanas por la noche, aunque nadie vivía allí, sonidos provenientes del interior, gemidos, gritos, o algo distinto. Algunos afirmaban ver figuras merodeando por el terreno después del anochecer. Los habitantes empezaron a decir que la casa estaba maldita. Que las almas de los asesinados no podían descansar. Que la tierra misma estaba impregnada de sufrimiento y odio. En 1892 apareció alguien que no creyó en esas historias.
Se llamaba Edward Harley y era comerciante en Columbus. Compró la mansión por casi nada, con la intención de reformarla y convertirla en casa de campo para su familia. Tenía esposa, Margaret, y 3 hijos, 2 chicos y una niña. Los vecinos intentaron disuadirlo. Le contaron sobre ruidos extraños, fantasmas, maldiciones. Edward solo se reía. Era un hombre práctico y no creía en supersticiones. La familia Harley se mudó a la mansión a comienzos de otoño. Los vecinos los vieron descargar los muebles, a los niños correr por el jardín, a Margaret colgar cortinas en las ventanas. Una familia normal instalándose en su nuevo hogar. Y luego dejaron de verlos. Al principio nadie se preocupó. Tal vez la familia había salido de viaje. Tal vez simplemente eran reservados. Pero pasó una semana, luego otra, luego un mes. No salía humo de la chimenea. No se encendían luces en las ventanas. Nadie entraba ni salía. Por fin, el sheriff local decidió comprobar si todo estaba bien. Llamó a la puerta, pero nadie abrió. Rodeó la casa y miró por las ventanas. Dentro todo estaba oscuro y silencioso. Probó la puerta trasera, no estaba cerrada con llave. El sheriff entró y llamó a los dueños. No obtuvo respuesta. Atravesó la cocina hasta el comedor y se detuvo. En la mesa había comida. 5 platos con restos resecos de la cena. 5 vasos medio llenos de lo que alguna vez fue leche. Las sillas alineadas, las servilletas en su sitio. La familia se había sentado a cenar y no terminó la comida. El sheriff registró toda la casa. Los dormitorios estaban vacíos, pero las camas hechas. En el cuarto de los niños había juguetes en el suelo. La ropa colgaba en los armarios. Las maletas seguían en el trastero, sin tocar. La familia Harley había desaparecido sin llevarse nada. La investigación no arrojó resultados. No había signos de lucha, ni de allanamiento, ni de violencia. 5 personas se habían esfumado a mitad de la cena. Oficialmente, el caso se archivó como no resuelto. Pero los habitantes creían saber la verdad. La casa los había tomado. Igual que años atrás se llevó a los anteriores dueños. Solo que esta vez no dejó cuerpos. Desde entonces, la Madhouse Mansion permanece abandonada. Hubo otros valientes que intentaron vivir allí durante el siglo XX. Ninguno aguantó más de unos meses. Se iban pálidos y callados, negándose a explicar por qué. Algunos acabaron en psiquiátricos. Otros se suicidaron. En la década de 1960, un grupo de estudiantes del colegio local decidió pasar una noche en la mansión por una apuesta. Eran 4, 3 chicos y una chica. Llegaron al atardecer con linternas y sacos de dormir, dispuestos a divertirse. Por la mañana solo regresaron 2. No pudieron explicar qué había pasado. Sus relatos eran incoherentes, contradictorios. Uno aseguraba haber visto a una mujer con vestido blanco de pie en la ventana, mirándolo fijamente. El otro hablaba de sonidos, pasos en la planta superior, risas infantiles, un susurro junto a su oído. Solo coincidían en una cosa: sus amigos habían desaparecido en algún lugar de la casa. La policía registró la mansión de sótano a desván. No encontró a nadie. Los 2 estudiantes se declararon desaparecidos, y el caso nunca se resolvió. Tras ese incidente, las autoridades prohibieron oficialmente el acceso a la propiedad. Cercaron el terreno y colocaron carteles de advertencia. Pero eso no detuvo a los curiosos. Durante las décadas siguientes, la Madhouse Mansion se convirtió en lugar de peregrinación para buscadores de emociones fuertes. Adolescentes se colaban para demostrar su valentía. Cazafantasmas llegaban con equipos, esperando registrar actividad paranormal. Periodistas grababan reportajes sobre la legendaria casa maldita. Muchos contaban experiencias extrañas. Caídas bruscas de temperatura en ciertas habitaciones. Sensación de una presencia ajena. Ruidos imposibles de explicar, crujidos de tablas en pasillos vacíos, susurros que venían de ninguna parte, llanto infantil en los pisos superiores. Algunas fotos tomadas en la mansión mostraban anomalías. Siluetas borrosas, esferas de luz, sombras que no deberían estar allí. Los escépticos hablaban de defectos de película y juegos de luces. Los creyentes veían pruebas. Una fotografía tomada en 2003 se hizo especialmente famosa.
En ella se ve una ventana del segundo piso, y en la ventana se distingue claramente la silueta de una mujer. Está inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si mirara directamente a la cámara. Nadie de los presentes aquel día dijo haber visto a esa mujer. Solo apareció en la imagen. Hoy en día, la Madhouse Mansion sigue desmoronándose. El techo se ha hundido, las paredes están cubiertas de grafitis, los suelos están tan podridos que caminar sobre ellos es peligroso. Las autoridades han discutido varias veces la demolición, pero siempre algo lo impide, falta de presupuesto, trámites interminables o simple rechazo a involucrarse con ese lugar. Los viejos del lugar dicen que la casa no debe derribarse. Que está construida sobre huesos y que, si se los molesta, será peor. Que hay cosas que es mejor dejar en paz. Tal vez tengan razón. O tal vez sean solo supersticiosos. Pero si alguna vez te encuentras cerca de Lancaster y ves en la colina el perfil de una mansión en ruinas, no cedas a la tentación de acercarte. No mires por sus ventanas oscuras. No intentes escuchar los sonidos que vienen de dentro. Porque quienes entran en la Madhouse Mansion no siempre regresan. Y quienes regresan, no siempre siguen siendo los mismos. Y la última historia de hoy es la más corta, pero no por ello menos inquietante. Trata de un hábito que parecía una rareza, de un miedo heredado y de cómo algunas personas pasan la vida manteniendo algo en la oscuridad para proteger a quienes aman. La abuela Eleanor siempre dejaba la luz del pasillo encendida por la noche. Desde que Thomas tenía memoria, esa era una regla inquebrantable en su casa. El viejo caserón victoriano que había heredado de sus padres estaba lleno de sombras y suelos que crujían, pero el pasillo de la planta baja permanecía iluminado. Una pequeña lámpara con pantalla de vidrio amarillo ardía desde el anochecer hasta el amanecer, todas las noches, sin excepción. De niño, Thomas pensaba que su abuela simplemente tenía miedo a la oscuridad. Le parecía tierno y un poco divertido, una mujer adulta incapaz de dormir sin luz. A veces se burlaba de ella, y ella solo sonreía y negaba con la cabeza. Cuando creció, decidió que era cosa de la edad. Las personas mayores se levantan a menudo de noche, y la luz ayuda a no tropezar. Explicación razonable, práctica. A Thomas le gustaban las explicaciones prácticas. La abuela murió cuando él tenía 32 años. Tranquilamente, mientras dormía, tal como había deseado. Le dejó la casa y todo lo que había en ella. Thomas era su único heredero, sus padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 12 años, y desde entonces su abuela fue toda su familia. Se mudó a la casa un mes después del funeral. Ordenó las cosas, tiró lo que estaba demasiado viejo o era inútil y guardó lo que conservaba el recuerdo de ella. Guardó la lámpara del abajur amarillo en el trastero. No por falta de respeto, simplemente no necesitaba luz en el pasillo. Él nunca había tenido miedo a la oscuridad. La primera noche en la casa durmió mal. El entorno desconocido, el crujido de la madera vieja, el roce de las ramas contra la ventana. Cosas normales que nos inquietan en lugares nuevos. Se despertó varias veces, pero siempre volvió a dormirse rápido. En la segunda noche despertó por el frío. La ventana estaba cerrada, la calefacción funcionaba, pero hacía tanto frío en el dormitorio que salía vapor de su boca. Thomas yacía bajo las mantas sin poder moverse. No por miedo, sino por otra cosa. Como si su propio cuerpo se negara a reaccionar, como si algún instinto antiguo le ordenara quedarse inmóvil y no llamar la atención. ¿La atención de qué? Permaneció acostado en la oscuridad, escuchando. La casa guardaba silencio. Ni un crujido, ni un roce, ni un murmullo. Un silencio absoluto y muerto, el tipo de silencio que no existe en una casa vieja. Entonces oyó pasos en el pasillo. Lentos, cautelosos, se acercaban a su puerta. Thomas contuvo la respiración. Miró la franja oscura bajo la puerta y esperó. Los pasos se detuvieron. Pasaron unos segundos sin que ocurriera nada. Y luego algo bloqueó la luz del pasillo, ese débil reflejo del farol de la calle que entraba por la ventana al final del corredor. Algo se plantó al otro lado de la puerta. Algo más oscuro que la oscuridad. Thomas permaneció inmóvil, apretando los dientes para no gritar. Sentía como aquello estaba ahí, detrás de la fina hoja de madera. Sentía su atención, su interés. Su hambre. No sabía cuánto duró aquello. Un minuto, una hora, una eternidad. Pero en algún momento,
La sombra bajo la puerta desapareció. Los pasos sonaron de nuevo, alejándose por el pasillo. Y luego volvió el silencio. Thomas no durmió hasta el amanecer. Por la mañana llamó a su tía, prima hermana de su madre, con quien apenas hablaba. Le preguntó si la abuela alguna vez había dicho algo extraño sobre la casa. La tía guardó silencio durante mucho tiempo, y finalmente dijo, ella nunca lo mencionó directamente. Solo una vez, cuando yo era niña, le pregunté por qué no apagaba la luz de noche. Me miró muy seria y dijo, porque en la oscuridad, eso viene. Y mientras haya luz, no puede entrar. Thomas volvió al trastero y sacó la lámpara del abajur amarillo. La colocó en el mismo sitio del pasillo donde la ponía su abuela. La encendió. Desde entonces nunca la apaga por la noche. Lleva 8 años viviendo en esa casa. Se casó, tuvo 2 hijos. Al principio su esposa se sorprendió con aquella costumbre, pero terminó acostumbrándose. Los niños lo ven como algo normal, en su casa, la luz del pasillo siempre está encendida. A veces, muy rara vez, Thomas se despierta en mitad de la noche. Permanece acostado en la oscuridad del dormitorio y mira la franja de luz amarilla bajo la puerta. Y sabe que al otro lado, en el pasillo iluminado, no hay nada. Que la luz mantiene a eso lejos. Que la luz no lo deja entrar. Pero, ¿qué pasaría si algún día la bombilla se funde? Thomas procura no pensarlo. Siempre tiene bombillas de repuesto. Las revisa cada semana. Su abuela lo protegió toda la vida. Ahora es su turno de proteger a su familia. La luz del pasillo permanece encendida. Y seguirá encendida mientras la casa siga en pie.